Por favor, póngale la mano firme en el bozal. No le gusta que le jalen fuerte. Él es muy noble, nomás necesita que le hablen con cariño. Don Silverio no se atrevía a levantar la mirada. Sus ojos, nublados por las cataratas de la edad y por un llanto que se negaba a cesar, estaban fijos en el suelo cuarteado por el sol de Jalisco. Frente a él, en medio de la nada, donde solo el canto de las chicharras rompía el silencio, se encontraba un hombre. No era un ranchero de la zona, ni un viajero común. Vestía una túnica sencilla, del color de la arena, y sus pies, descalzos y polvorientos, parecían no sentir el calor del suelo que quemaba como brasas. Bienvenidos a Jesús, me contó. Hoy vamos a ser testigos de un acto de amor que el mundo moderno llamaría locura, pero que en el libro del cielo se escribe con letras de oro. Esta es la historia de Don Silverio. Don Silverio apretaba con sus dedos sarmentosos la cuerda de Lucero, su burrito de toda la vida. Lucero no era para él una bestia de carga, era el último hilo que lo unía a su pasado, a su difunta esposa y a los días en que su rancho, la Milpa de Oro, rebosaba de vida. Pero hoy, ese hilo se estaba cortando. Téngame paciencia, jefe, continuó Silverio, con la voz quebrada, mientras le entregaba la cuerda al extraño. Sé que no es forma de pedir un favor, entregándole a mi mejor amigo así, en medio del camino. Pero mis hijos, mis propios hijos me echaron de mi tierra. Me quitaron el techo, me quitaron la cama y me dejaron solo con lo que traigo puesto. Yo puedo dormir bajo un mezquite, yo puedo engañar al estómago con un trago de agua, pero él no. Lucero ya está viejo, sus patas ya no aguantan el hambre como antes. No puedo ser tan egoísta de verlo morir de flaco nomás por no querer estar solo. El desconocido tomó la cuerda. Su tacto no era frío, era como una caricia de sol en pleno invierno. Al sentir la mano del extraño, Lucero, que siempre había sido desconfiado con los de afuera, bajó la cabeza y lanzó un suspiro profundo, casi como si reconociera ese olor a paz que emanaba del caminante. Silverio, dijo el hombre, y su voz era tan clara que parecía que el viento se detenía para escucharla. Muchos hombres darían su vida por sus hijos, pero tú estás dando tu única compañía por el bienestar de una criatura de Dios. No tienes miedo de quedarte solo en este desierto. Silverio soltó una risa triste, que terminó en una tos seca. Miedo ya no tengo, jefe. El miedo se me acabó cuando vi a mi hijo Ramiro cerrarme la puerta de mi propia casa con un candado. El miedo se fue cuando mi hija Leticia me llamó estorbo. Lo único que me queda es este animalito. Por eso se lo encargo. Prométame que me lo va a cuidar. Prométame que no le va a faltar un manojo de alfalfa y un balde de agua limpia. Yo voy a buscar trabajo en el próximo pueblo, voy a levantarme como siempre lo he hecho, y le juro por la Virgencita que voy a regresar por él. No me lo venda, por favor, es mi hijo. El extraño asintió con una lentitud sagrada. Sus ojos, de un azul tan profundo que parecía contener el universo entero, miraron a Silverio con una ternura que el anciano no había recibido en décadas. Ve tranquilo, Silverio. Tu promesa queda sellada en un lugar donde el tiempo no borra las palabras. El que es fiel en lo poco, será puesto sobre lo mucho. Regresa cuando tu corazón esté listo, porque aquí, bajo este mismo mezquite, tu recompensa te estará esperando. Lucero estará bien. Estará en las mejores manos que existen. Don Silverio se acercó al burrito por última vez. Le dio un beso en la frente, justo donde tenía una mancha blanca en forma de estrella. Luego, sin mirar atrás, porque sabía que si lo hacía perdería el valor, empezó a caminar hacia el horizonte, con su sombrero de paja raído y su alma pesando más que cualquier montaña. No sabía que ese caminante al que le acababa de confiar su vida entera, era el mismo que una vez dijo que ni un solo pájaro cae al suelo sin que el padre lo sepa. Don Silverio pensaba que estaba perdiendo lo último que tenía. No sospechaba que acababa de entregarle sus penas al dueño de la eternidad. El milagro de don Silverio apenas comenzaba, y el castigo de quienes lo traicionaron ya estaba escrito en el polvo del camino. Para entender por qué don Silverio se encontraba en aquel camino desolado entregando a su único amigo, debemos retroceder apenas unas semanas. Debemos viajar hasta la Milpa de Oro, un rancho que, aunque pequeño, era el orgullo de la región de Jalisco. Allí, Silverio había pasado 50 años de su vida, labrando la tierra de sol a sol,
construyendo cada barda de piedra con sus propias manos y sembrando el maíz que alimentó a su familia durante décadas. Todo cambió el día que llegaron Ramiro y Leticia, sus 2 hijos. Ellos se habían ido a la Ciudad de México hacía años, buscando progresar. Rara vez llamaban, y mucho menos visitaban, pero ese domingo aparecieron en un coche moderno, levantando una nube de polvo que asustó a Lucero. Silverio, con la inocencia de un padre que ama sin condiciones, los recibió con los brazos abiertos y las mejores tortillas de la casa, pensando que el amor por fin los traía de vuelta a su lado. Pero no venían por amor. Venían por el papel. «Papá, entiende, tú ya no puedes cuidar este lugar solo», dijo Ramiro, mientras miraba con asco las manchas de tierra en el pantalón de su padre. «Esta tierra vale mucho dinero ahora. Una constructora quiere hacer un complejo turístico, y nos están ofreciendo lo que nunca imaginamos. Solo necesitamos que firmes estos papeles. Es por tu bien, para que vivas tranquilo en un asilo en la ciudad». Don Silverio sintió que el mundo se le venía encima. Miró a Leticia, buscando un rastro de la niña a la que él cargaba en hombros por los sembradíos, pero solo encontró unos ojos fríos, ocultos tras unos lentes oscuros, que solo veían signos de pesos. «Pero hijos, esta es la casa de su madre. Aquí están enterrados sus abuelos. Yo no necesito un asilo, yo tengo a mi Lucero y tengo mi tierra. Aquí soy libre», suplicó el anciano, con las manos temblorosas sobre la mesa de madera. La discusión duró horas, pero la ambición es un veneno que no conoce de razones. Usando engaños, diciéndole que solo eran permisos para el riego, lo hicieron estampar su huella digital en documentos que, en realidad, eran una cesión de derechos. Cuando la firma estuvo puesta, la máscara de los hijos cayó al suelo. «Tienes hasta el viernes para desocupar, papá», soltó Leticia sin pizca de remordimiento. «Vendimos el terreno con entrega inmediata. Ya te compramos un boleto de autobús. Y ese burro, ese animal viejo solo estorba. No lo puedes llevar al asilo, así que déjalo por ahí o véndelo para el rastro». Silverio no podía creer lo que escuchaba. Sus propios hijos, su propia sangre, lo estaban echando a la calle como si fuera un mueble viejo y roto. Aquella noche, bajo la luz de una vela, Silverio no lloró por la pérdida del rancho, lloró por el alma de sus hijos, dándose cuenta de que los había criado para el mundo, pero el mundo se los había devuelto sin corazón. El viernes llegó con una frialdad de muerte. Ramiro y Leticia llegaron con camiones de mudanza y un notario que no se atrevía a mirar al anciano a los ojos. Don Silverio solo tomó su morral, su sombrero y la cuerda de Lucero. «Vámonos, Lucero. Aquí ya no queda nada de nosotros», le dijo al burrito, que rebuznaba como si entendiera la traición. Mientras se alejaba caminando por la brecha, escuchó las risas de sus hijos brindando con champaña dentro de la casa. No sabían que estaban brindando sobre una maldición, porque la Escritura dice: «Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra». Ramiro y Leticia acababan de cortar su propia bendición, y el dinero que tanto anhelaban se convertiría muy pronto en cenizas entre sus dedos. Silverio y Lucero empezaron su peregrinaje sin saber a dónde ir, con el estómago vacío pero la dignidad intacta. No sabían que el desierto los pondría a prueba una última vez, y que el anciano tendría que tomar la decisión más difícil de su vida: salvarse o salvar a la criatura que Dios le había dado por compañero. El sol de Jalisco no perdona. A mediodía, el aire sobre la carretera vieja se vuelve una danza de calor que distorsiona el horizonte. Don Silverio y Lucero llevaban ya 3 días caminando por las brechas de tierra roja, lejos de la sombra de su amado rancho. Lo que al principio fue una caminata de esperanza, se había convertido en una marcha fúnebre. El polvo se les había metido en los pulmones y el silencio del desierto solo era interrumpido por el sonido rítmico de los cascos de Lucero, que cada vez se escuchaban más lentos y pesados. Don Silverio se detuvo bajo la sombra mínima de un huizache. Sacó su cantimplora de plástico, la agitó y solo escuchó el eco de la nada. Estaba vacía. Sus labios estaban tan partidos que le sangraban al hablar, y su estómago le dolía con una puntada constante que le recordaba que no había probado bocado desde que salió de la milpa de oro. Pero su dolor no era lo que más le pesaba. Lo que le destrozaba el alma era ver a Lucero. El burrito, que siempre había sido brioso y juguetón, tenía la cabeza gacha. Sus orejas, que antes se movían curiosas ante cualquier sonido,
ahora colgaban lánguidas. Sus ojos grandes y nobles estaban rodeados de moscas y velados por el cansancio. Ya casi llegamos, mi lucerito, agárrate un poquito más, susurraba el anciano, acariciándole el cuello sudoroso. Pero Silverio sabía que estaba mintiendo. No sabía a dónde iban. No sabía qué pueblo seguía. Estaban perdidos en la inmensidad de una tierra que parecía haberse olvidado de ellos, tal como se olvidaron sus propios hijos. En un acto de sacrificio supremo, don Silverio sacó de su morral un pequeño trozo de tortilla que había estado guardando como si fuera oro. Estaba dura como una piedra, seca por el sol. El anciano la miró. Sus entrañas le pedían a gritos ese pedazo de comida, pero él no dudó. La partió con sus manos temblorosas y se la acercó a la boca del animal. Cómelo tú, hijo. Tú me has cargado toda la vida, ahora me toca a mí cuidarte a ti, dijo Silverio, mientras las lágrimas le hacían surcos limpios en el rostro lleno de tierra. Lucero se comió la tortilla lentamente, y en ese momento, don Silverio comprendió una verdad que muchos hombres poderosos nunca llegan a entender, que la verdadera riqueza no está en las hectáreas de tierra, ni en el dinero que sus hijos estaban contando en ese momento. La verdadera riqueza es la lealtad, y la mayor prueba de fe es ser capaz de dar lo último que tienes por el bienestar de otro ser vivo. Fue entonces cuando don Silverio se dio cuenta de que no podían seguir así. Si Lucero seguía con él, el animal moriría. El anciano se dejó caer de rodillas sobre la tierra caliente, levantó sus manos al cielo y, con un grito que nació desde lo más profundo de su espíritu, rezó por primera vez en muchos años. Señor, así me escuchas allá arriba, te pido un milagro. No para mí, yo ya viví, yo ya tuve mi tiempo. Pero por este animalito, por esta criatura tuya que no tiene la culpa de la maldad de mis hijos, mándame un ángel, mándame una señal. No dejes que Lucero muera en este camino. Apenas terminó su oración, el viento cambió de dirección. Un aroma a nardos frescos, extraño en medio del desierto, inundó el lugar. A lo lejos, bajo la sombra de un mezquite centenario que parecía haber brotado de la nada, Silverio divisó una figura. Un hombre sentado, esperándolo, como si supiera que llegaría a ese punto exacto. El velo de la desesperación estaba a punto de levantarse, porque cuando un hombre llega al final de sus fuerzas, es cuando Dios empieza a escribir su parte de la historia. Don Silverio se talló los ojos, pensando que el calor finalmente le había robado el juicio. Pero no, la figura seguía ahí, bajo la sombra de un mezquite centenario, cuyas ramas parecían extenderse como manos protectoras, estaba sentado un hombre. No tenía botes de agua, ni caballos, ni lujos. Solo estaba él, vistiendo una túnica sencilla del color de la tierra, con el rostro sereno y una mirada que parecía ver no solo el cuerpo de Silverio, sino su alma entera. Acércate, Silverio. El camino ha sido largo y el peso que cargas es mayor que tus fuerzas, dijo el hombre. Su voz no era un grito, era un murmullo que calmaba el latir desesperado del corazón del anciano. Silverio llegó arrastrando los pies, sosteniendo con lo último de su energía la cuerda de Lucero. Se dejó caer a los pies del extraño, no por adoración, sino porque sus piernas simplemente ya no podían más. Perdone, patrón, no quería molestarlo, balbuceó Silverio con la boca seca. Pero ya no puedo más. Mis hijos me quitaron todo, y ahora el desierto me quiere quitar a mi Lucerito. Él es bueno, jefe, es más gente que mis propios hijos. Por lo que más quiera, quédese con él. Yo ya me voy a entregar a mi suerte, pero él tiene que vivir. Él no sabe de traiciones, solo sabe de lealtad. El extraño se puso de pie. Al hacerlo, don Silverio notó algo que lo dejó mudo. A pesar de estar en medio del polvo, los pies del hombre estaban limpios, y su presencia emanaba un frescor que hacía que el calor de Jalisco desapareciera por completo. El hombre se acercó a Lucero y puso su mano sobre la estrella blanca de su frente. El burrito, que estaba a punto de colapsar, irguió las orejas y soltó un rebuzno suave, lleno de una alegría que Silverio no le había visto en años. Silverio, dijo el caminante, mirando al anciano a los ojos. Tú estás dispuesto a morir solo para que este animalito viva. Estás entregando tu único consuelo a un desconocido. Sabes que muchos hombres venderían a este burro por un plato de lentejas. Yo no soy como esos hombres, jefe, respondió Silverio con lágrimas en los ojos.
Él me ha acompañado cuando nadie más lo hizo. Prefiero que pase hambre yo. Prefiero que me olvide el mundo, pero que él esté bien. Prométame que lo va a cuidar. Prométame que si Dios lo puso en su camino, es para que Lucero tenga una vejez tranquila. El hombre tomó la cuerda de manos de Silverio. En ese contacto, el anciano sintió una descarga de energía que le recorrió la espalda. Ya no sentía sed. Ya no sentía el peso de los años. Tu hijo dormirá tranquilo esta noche, Marisela. Sus pulmones están limpios. Pero hay otra limpieza que está ocurriendo ahora mismo. El oficial Ortega cree que limpia las calles quitando a los humildes, pero no sabe que Dios está limpiando su justicia. Lo que él sembró hoy, lo cosechará antes de que el sol se ponga. Porque el que toca a uno de mis pequeños, me toca a mí. El extraño buscó algo en el bolsillo de su túnica raída. Sacó una pequeña piedra blanca, redonda y suave, que brillaba con una luz propia, casi como una perla. La tomó y la puso en la palma de la mano de Marisela. Guarda esto. En el mundo de los hombres, el papel moneda es lo que vale. Pero en el reino de mi padre, esta piedra representa un nombre nuevo y una promesa que nunca se rompe. Hoy has dado una alegría a un hambriento, y mañana recibirás una alegría que nadie te podrá quitar. No temas, Marisela. El velo se está levantando. En ese momento, una ráfaga de viento sopló por el parque, agitando las hojas de los árboles y levantando un aroma a nardos y rosas que inundó los sentidos de Marisela. Cerró los ojos por un segundo, abrumada por la paz que sentía. Cuando los abrió, la banca estaba vacía. El hombre de la manta vieja había desaparecido. Miró su mano, la piedra blanca seguía allí, emitiendo un calor reconfortante. Marisela se dio cuenta de que su ropa ya no estaba mojada. Su traje estaba seco, limpio, como si nunca hubiera recibido aquel impacto de agua. Carlitos se puso de pie, saltando con una energía renovada. Mira, mamá, el señor me dejó un dulce en el bolsillo, exclamó el niño, sacando un mazapán que brillaba bajo el sol. Marisela sonrió, pero su sonrisa se congeló cuando escuchó, a lo lejos, el sonido de una sirena de patrulla y una voz que conocía muy bien. El oficial Ortega estaba regresando. Pero esta vez, el destino no venía con un balde de agua, sino con la balanza de la justicia en la mano. El chirrido de unos neumáticos sobre el asfalto mojado rompió la burbuja de paz que envolvía a Marisela. Una patrulla de la policía municipal se detuvo bruscamente frente a la jardinera. De la puerta del conductor descendió, con la misma arrogancia de siempre, el oficial Ortega. Su rostro estaba rojo, no por el calor, sino por una furia ciega al ver que Marisela no se había ido, que seguía allí, de pie, con una expresión de serenidad que él no podía comprender. ¿Qué parte de, lárgate, no entendiste, Marisela? Bramó Ortega, ajustándose el cinturón táctico mientras caminaba hacia ella. Te di una oportunidad, te mojé tus porquerías para que entendieras, pero veo que eres terca. Ahora sí te vas a ir, pero a los separos por desacato y obstrucción de la vía pública. Ortega sacó sus esposas de metal, que brillaron con una frialdad cruel bajo el sol. Carlitos se escondió detrás de las piernas de su madre, apretando la pequeña piedra blanca que ella le había dado. Marisela no se movió. No gritó. No suplicó. Se quedó firme, mirando al oficial con una compasión que lo enfureció aún más. Oficial, no tiene que hacer esto, dijo Marisela con una voz tranquila. Usted sabe que solo estoy trabajando. ¿Por qué tanto odio contra alguien que no tiene nada? ¿Por qué gente como tú ensucia mi ciudad? Gritó Ortega, estirando la mano para tomarla del brazo. Porque aquí mando yo y... Pero su frase quedó suspendida en el aire. Detrás de su patrulla, un vehículo negro, blindado y con vidrios polarizados, se detuvo silenciosamente. No era una patrulla común. Tenía los logotipos de Asuntos Internos y la Comandancia General. La puerta trasera se abrió y un hombre de uniforme impecable, con las insignias de un alto mando en los hombros, descendió del auto. Era el comandante Valenzuela, conocido en toda la ciudad por ser un hombre recto y severo que no toleraba la corrupción ni el abuso. Ortega se puso pálido. Soltó el brazo de Marisela y se cuadró de inmediato, con la mano en la frente en un saludo militar que le temblaba. Comandante, qué sorpresa verlo por aquí. Estamos retirando a esta vendedora ambulante que estaba causando disturbios y agrediendo a la autoridad, mintió Ortega,
con la voz quebrada. El comandante Valenzuela no le devolvió el saludo. Caminó directamente hacia Marisela, ignorando por completo a Ortega. Miró el suelo mojado, la caja de cartón deshecha y los dulces llenos de lodo. Luego, miró al oficial. Ortega, recibimos una denuncia anónima hace menos de 20 minutos. Alguien con una voz muy peculiar llamó a la oficina central diciendo que un oficial estaba usando su uniforme para humillar a una madre y a su hijo. Me enviaron un video, Ortega. Un video grabado desde un ángulo que parece imposible, desde arriba de un árbol, o quizás desde el cielo mismo. Valenzuela sacó su teléfono y le mostró la pantalla. Ahí estaba Ortega, lanzando el balde de agua fría, riéndose de Marisela, pateando los dulces de un niño que tiritaba de frío. La evidencia era irrefutable. La crueldad estaba grabada para la eternidad. Comandante, yo puedo explicarlo. Ella me provocó. Es el reglamento, balbuceó Ortega, mientras el sudor empezaba a correrle por la frente. Silencio, rugió Valenzuela. Usted no es un oficial, Ortega. Usted es una vergüenza para este uniforme. En este país, la policía está para proteger a los ciudadanos, no para pisotear a los humildes. ¿Sabe lo que es esto? Es abuso de autoridad, prepotencia y daño moral. Valenzuela se acercó a Ortega y, con un movimiento rápido y firme, le arrancó la placa del pecho. Queda suspendido de inmediato. Entregue su arma y su radio. Mañana mismo se presentará ante el Consejo de Disciplina, y le aseguro que hoy fue su último día en esta corporación. No queremos gente con el corazón podrido portando una placa. Ortega se quedó allí, parado en medio de la avenida, humillado frente a los mismos transeúntes ante los que antes se pavoneaba. Ya no era el oficial poderoso, era solo un hombre pequeño y amargado, despojado de su falso poder. El comandante Valenzuela se giró hacia Marisela. Se quitó su propia gorra de mando en señal de respeto, algo que nadie en esa calle había visto jamás. Señora Marisela, en nombre de la institución, le pido una disculpa de todo corazón. Ningún ciudadano merece el trato que usted recibió hoy. Por favor, permítanos llevarla a su casa. Y no se preocupe por su mercancía. Tenemos una orden de apoyo para personas en situación vulnerable. Su hijo tendrá sus medicinas y usted tendrá una nueva oportunidad. Marisela miró hacia el cielo. El sol ahora brillaba con una intensidad hermosa. Sabía que el comandante no era un enviado del azar. El hombre de la manta vieja, aquel que compartió su última alegría, había movido los hilos de la justicia. Dios no bajó en un rayo de fuego, bajó en la conciencia de un hombre justo para levantar a su hija del barro. Tus hijos, o aquellos que hoy te desprecian, pueden quitarte la tierra y las paredes, pero nadie puede quitarte la bendición que Dios ha escrito para ti. Ramiro y Leticia se quedaron con el rancho, pero terminaron en la miseria de alma y cuerpo. Silverio se quedó sin nada, pero terminó con todo, porque el que camina con Dios nunca camina vacío. Recuerda, el velo se levanta para aquellos que se atreven a amar en la escasez. No maldigas tu desierto, porque es allí donde Dios se sienta a esperarte para ver qué hay en tu corazón. Si esta historia ha tocado tu alma, si te ha recordado que nunca estás solo en tu caminata, te invito a que escribas en los comentarios: confío en tu providencia, Señor. Que estas palabras sean tu sello de fe el día de hoy. No olvides suscribirte a Jesús Me Contó y compartir este mensaje con alguien que hoy esté a punto de rendirse. Recuérdale que, bajo el mezquite de su prueba, Dios ya tiene preparado el milagro. Soy tu guía en este camino de fe. Que la luz del Creador ilumine tu sendero hoy y siempre. Hasta nuestro próximo encuentro.